Hablemos de la derivada de una función. La derivada de f en x está dada por la siguiente expresión. Tenemos acá una expresión que vamos a digitar. Vamos a tener f. Acá, esa apóstrofe aquí significa prima. Entonces, en este caso va a representar la derivada. Igual al límite. Bueno, ya nosotros hemos tratado el límite. Vamos a ver cómo escribimos el límite acá. El límite, cuando h tiende, vamos a escribir la fórmula. Cuando h tiende a 0, de la siguiente expresión, que va a ser igual a f, abre un paréntesis, x más h, paréntesis, menos f de x sobre h. Esta fórmula, esta expresión la vamos a utilizar bastante. Ahora, esa expresión siempre que exista, esa expresión va a ser real siempre y cuando exista ese límite. Obviamente para todos los x, para los que exista entonces vamos a decir que f' es una función de x. Esta fórmula la vamos a utilizar bastante, pero ¿de dónde viene ese concepto? Vamos a verlo gráficamente ahora. Bien, aquí tenemos a f de x más h, aquí tenemos a f de x, aquí tenemos a h. Y aquí tenemos a x y aquí tenemos x más h. Miren, si vemos acá esta línea, la roja, es una recta. Y acá, esa es una curva. Según vamos haciendo a la h más chiquita, o sea, mientras se va acercando a 0, nos damos cuenta, se va acercando a 0, se va acercando a 0. Nosotros nos vamos acercando aquí a una pendiente. Vamos a obtener como si fuese una pendiente aquí de una recta. Entonces, que llega un momento que la recta queda encima de la curva. Miren, observen ahí vean. Miren en esa parte. Está como si fuese encima de la curva. Miren, coinciden ahí en ese punto. Eso a medida que el h se va convirtiendo a 0. Entonces, ahí es el concepto de lo que es la derivada, geométricamente hablando. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a encontrar la derivada de una función constante. Nos supone que tenemos la función f de x es igual a c. C es una constante cualquiera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, como es una constante cualquiera, vamos a aplicar la fórmula de la derivada. En este caso, la fórmula de la derivada, lo que hacemos aquí es la derivada de f de c. Vamos a tener que, como f de x, c, aquí vamos a poner c, acá. F de x, acá, es simplemente c. Y acá también. Entonces, lo que vamos a tener aquí es simplemente c más h. C más h. Y de este lado vamos a tener simplemente a c. Si nos damos cuenta aquí, c entre c, ¿cuánto es c entre c? Entonces c menos c es 0 y h entre h es 1. Diremos ahí que entonces... Pero no es así. Es que x más h es el valor de entrada de la función y el resultado va a ser siempre c porque es una función constante. Por tal razón, acá la h no va a ser útil. O sea, no hay que poner h en definitiva porque se supone que estamos trabajando con una función constante. Y por más que tú le asignes valores acá, siempre va a ser igual a c. Por tal razón, eso va a ser igual a 0 al final. Entonces vamos a tener que la derivada de una constante es igual a 0.
Entonces, lo podemos escribir aquí más adelante. Podemos decir acá, esta expresión, que la derivada de una constante es cero. Una constante. Simplemente, vamos a ponerlo acá abajo para distinguirlo mejor. La derivada de una constante es cero, o sea que si me dan esa función f de x, es igual a c, entonces la derivada de esa función, la cual vamos a poner así, va a ser igual a cero. Vamos a suponer que, vamos a hacer un ejemplo inmediatamente. Vamos a suponer que tenemos la función, vamos a escribir nuevamente esta parte acá. La función f de x igual a 8. La derivada de esa función simplemente va a ser igual. Vamos a poner aquí para, identificar que una derivada es simplemente cero y ya. La derivada de una constante es cero. Si me dice cuál es la derivada de 8, cuál es la derivada de 9, cero. La derivada de pi, cero. La derivada de 9 pi, cero también. Entonces siempre va a ser cero. La derivada de una constante, porque una constante es una línea horizontal y no tiene pendiente. Y esto es lo que está buscando de un punto de vista una pendiente. Vamos a seguir ahora con otro ejemplo. Vamos ahora a buscar la derivada. Vamos con otro ejemplo 2. Vamos a tener aquí, vamos a copiar nuevamente esta parte aquí. Vamos a poner acá la derivada de la función x. Vamos a buscar esa derivada. Pero antes de nosotros seguir, lo que hacemos es que copiamos la definición de la derivada. La vamos a copiar para seguirla utilizando acá abajo. Y vamos a tener la derivada de x, es decir que f de x. Entonces acá sí el resultado me puede dar la cantidad que dijimos ahorita, que es x más h, porque acá la derivada de f de x es x. Entonces aquí va a ser simplemente x. Y aquí va a ser x más h. Vamos a poner x más h. Si hacemos la sustracción ahí, vamos a obtener que eso va a ser igual. ¿Cuánto va a ser igual? Vamos a copiar nuevamente para ir detallando aquí. Vamos a tener acá que x menos x0. Entonces vamos a tener que x menos x0. Le eliminamos la x porque x menos x0. Ahora me va a quedar que el límite de f de x, o sea, que la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h entre h. O sea, eso me da 1. Vuelvo y copio. Para esto mejor. Eso me va a ser igual. H entre h es 1. Entonces ya las h desaparecen. Y me queda 1. Entonces como no hay con quién sustituir la h, ahí lo que hay simplemente es un 1, no hay un h. Entonces al final la derivada es 1. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. Que la derivada de una idéntica es 1. Vamos a escribirlo de esta forma. Y vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí le vamos a poner un apóstrofe para identificar que es una derivada. Entonces la derivada de la función idéntica es 1, simplemente 1. Entonces, otro punto que hay que tomar en cuenta es que la derivada tiene diferentes notaciones. Entonces, las notaciones de las derivadas son las siguientes. Vamos a copiar esta imagen, nos damos cuenta, la primera que estamos utilizando que es con un apóstrofe. De y sobre dx, una y con un apóstrofe, d de x sobre la función o de sub x de y.
Es una diferente forma de nosotros identificar cuándo se está hablando de una derivada. Vamos a continuar con otros ejemplos. Hallemos la derivada de la siguiente función. Vamos a poner acá 3x. La derivada de la función f de x igual a 3x. Vamos a buscar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula de la derivada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que en donde está la x vamos a poner x más h. Y ya simplemente, o sea, acá la función f de x es igual a 3x. Lo que yo hago es que en lugar de poner 3x, aquí pongo x más h. Entonces vamos a, donde quiera que haya una x, vamos a poner x más h. 3. Voy a poner 3x más h menos la original, que es 3x. Acá que va a ser 3x. 3x. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es que multiplicamos acá. A multiplicar, vamos a copiar nuevamente. Multiplicar esa derivada, lo que vamos a tener, la siguiente expresión. Vamos a poner 3x, 3 por x, 3x más 3h. Podemos ver que 3x menos 3x es 0. Entonces, eso me da 0 aquí. Vamos a hacerlo nuevamente. Y vamos a tener que eso es igual a 0. 3x menos 3x, eso me va a dar 0. No lo necesito ahí ya porque me da un 0. Va a quedar 3x, 3h en 3h. Entonces la h con la h se eliminan y me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar, vamos a copiar nuevamente. Y el resultado final va a ser simplemente 3. Como el 3 no tiene h, simplemente el resultado va a ser igual a 3. Ahora vamos a ver una conclusión que obtenemos aquí. Y es, si comparamos, miren, la función f de x de 3x, si la comparamos con la función que solamente tenía x, la función idéntica, nos dio 1. Hace ratito nos dio 1. Véanlo acá. Entonces con el 3 me da, es como decir 3 por 1. Por tal razón, ahí se cumple la derivada de un escalar por una derivada. Es igual a la escala. O sea, la derivada de un número por una función es igual a la función por la derivada del número. Entonces nosotros vamos a tener acá, vamos a escribir eso ahora. Vamos a escribirlo. Entonces vamos a partir de una simbología, que fue la que hablamos ahorita. Suponiendo que tenemos d de x de c por una función. Vamos a utilizar. Si tenemos la derivada de c por una función, es lo mismo que decir c por la derivada de la función. Por la derivada de la función de x. De la función. Por ejemplo acá, lo que acabamos de ver. 3x. El 3 sería la constante. Por eso se dice la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces ahí lo podemos escribir de una vez. La derivada, escribirlo acá. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la vamos a ver, por la derivada de la. Eso se refiere ahí. Entonces simplemente si nos piden, por ejemplo, la derivada de la función 8x, simplemente va a ser igual a 8.
Si me piden, obviamente que aplique la definición del límite, otra cosa. La definición de la derivada a través del límite. Por ejemplo, si me dicen la derivada de 8x. ¿Cuál es la derivada de 8x? Bueno, sencillo. Simplemente lo que hacemos es que esa derivada le ponemos el apóstrofe de la derivada acá. Y eso va a ser simplemente 8. Y ya. La derivada de 9x, 9. La derivada de 10x, 10. Simplemente 10. Bien. Vamos a seguir con otros ejemplos. Vamos con el ejemplo 3. Para eso necesitamos conocer un poquito de lo que es el producto notable. Vamos a poner f de x igual a x al cuadrado. A x al cuadrado. Vamos a hallar la derivada de esa función. Para hallar la derivada de esa función, basta solamente, vamos a ver acá, con aplicar la expresión de la derivada, la fórmula, la cual es así. Vamos a copiar. Aquí tenemos la expresión que utilizamos para hallar la derivada. En este caso, lo que me está diciendo es que donde quiera que aparezca x, acá, en donde dice x más h, donde quiera que aparezca x, voy a poner x más h. Es decir, que aquí, ahí en esa parte, yo lo voy a eliminar y voy a poner un paréntesis diciendo x más h y lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. Vamos aquí, pues perfecto. Menos la función, y la función obviamente es x al cuadrado. Entonces vamos a poner x al cuadrado. Y aquí, x al cuadrado. Ahí estamos aplicando la definición de la derivada. La cual me permite, vamos a copiarla nuevamente para estar pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces aquí esta expresión me permite hallar una derivada utilizando el límite. Entonces, con un ejercicio te piden hallar la derivada utilizando la definición derivada a través del límite. Entonces tú tienes que hallarla así paso a paso. Lo primero que vamos a desarrollar es x al cuadrado más h. Vamos a hallar esa expresión, pero la vamos a encontrar aparte para luego sustituirla. No sé si tú te acuerdas, pero siempre cuando se daba el producto notable en matemática un poquito menos, o sea, matemática 1, así, decían que va a ser igual a la primera al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Entonces en ese caso la segunda es la h. H es la segunda. Y ahí tenemos la expresión de la parte superior. Ahora, esa parte de acá, entonces volvemos y copiamos esto aquí. Para saber lo que estoy haciendo. Entonces, acá, x más h al cuadrado es esta cantidad. ¿Qué va a hacer? Que la voy a tomar y la voy a sustituir aquí en esta fórmula. Me va a quedar esta expresión. Pero puedo darme cuenta automáticamente que x al cuadrado menos x al cuadrado es 0 y puedo eliminarlo. Vamos a copiar nuevamente. Entonces, x al cuadrado menos x al cuadrado va a resultar y x al cuadrado. Ahora me doy cuenta de algo y es que acá hay una h que se puede eliminar con esta h y aquí hay otra h que se puede cancelar con esta h. O sea que al final nos va a quedar el siguiente resultado. Vamos a ver. H se elimina con h y h cuadrado se elimina con h. Entonces aquí lo que me va a quedar es simplemente, voy a borrar aquí, todo te lo voy a borrar.
va a quedar simplemente 2x más h. ¿Por qué más h? Porque acá h está elevado a la 1 y h está elevado a la 1 se cancela. Pero aquí h está al cuadrado y quita h está a la 1. 2 menos 1, h. Entonces luego de ahí lo que aplicamos es la definición del límite. Y es que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Y lo vamos desarrollando poco a poco aquí. Vamos a ver qué nos va a dar. Entonces, hacemos así. Vamos a quitarle esta aquí. Y aquí vamos a copiar este límite que está acá. Entonces vamos a tener... Perfecto. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 2x más el límite de h cuando h tiende a 0. Si me doy cuenta acá yo tengo acá que el límite de acá es 2x, no hay h. No puedo sustituir nada ahí absolutamente. Por tal razón, este límite obedece a la ley que dice que el límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces, el límite de una constante es igual a la misma constante. Pero el límite acá de h acá, cuando h tiende a 0, va a ser igual a 0. Por tal razón, este límite va a ser 2x más 0. O simplemente 2x. Y vamos a tener la derivada de esa función, la cual va a ser igual a 2,0. Entonces, en conclusión, tenemos la función original y acá abajo tenemos la función derivada. Vamos a copiarla. Entonces, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Ejemplo 4, si no me equivoco. Seguimos con el ejemplo 4. Entonces, vamos a poner acá x al cubo. X al cubo. Cuando vamos a buscar esta derivada, nos tenemos que acordar nuevamente del producto notable. Entonces, vamos a buscar la definición de la derivada primero. Entonces, vamos a tener acá la fórmula de la derivada. A ver acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vamos a sustituir donde quiera que aparezca x, vamos a poner x más h. Es decir, que acá, simplemente con elevar x más h al cubo, nosotros vamos a tener la primera parte. Y la segunda parte, como f de x igual a x al cubo, simplemente aquí vamos a poner x al cubo. X al cubo, que lo podemos digitar inmediatamente. Igual como hicimos con x al cuadrado, vamos a hacer con x al cubo. Y es que vamos a hacer esta parte aparte. Aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar. Según el producto notable, el cubo de la suma de dos cantidades va a ser igual al cubo de la primera, más el triple del cuadrado de la primera. Vamos a poner el cuadrado de la primera por la segunda más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, que la segunda es h, más el cubo de la segunda. Y ahí tenemos esa expresión de acá. Ahora simplemente es sustituirla. Entonces copiamos esto aquí. Lo copiamos acá debajo. Y donde dice x más h al cubo, lo que hacemos es que sustituimos acá por eso. Entonces vamos a tener aquí la siguiente expresión. Ahí. Lo hemos sustituido. Entonces nos damos cuenta aquí que x al cubo y x al cubo hay una suma neutral restando y eso me dará 0. O sea, que la podemos eliminar. Copiamos nuevamente. Como por darte cuenta, todo queda igual. Entonces
Se elimina acá. Esa y esta. Y esa parte no queda acá. Ahora entonces lo que vamos a eliminar es la H. Eliminemos las H. Para que ustedes verán cómo queda esta parte aquí. Vamos a eliminar la H. Cuando eliminamos la H, aquí implica, vamos a quitar, vamos a tomar esta parte aquí solamente y vamos a borrar todo. Porque eso va a quedar de la siguiente manera. Miren, cuando eliminamos a la H acá, esa H con esta H se elimina. Porque esa H se distribuye. Aquí tiene H al cuadrado y H, me queda simplemente H a la 1. Y aquí H al cubo me va a quedar H a la 2. A las 2. Porque dice 3 menos 1, 2. Entonces a eso se le va a calcular el límite. A todo. Todo se le va a calcular el límite. Cuando sea igual a 0. Pero me doy cuenta acá que donde quiera que aparezca una H me va a dar 0. El resultado final lo puedo ver a leguas y es que es igual a 3x al cuadrado. Pero sin embargo vamos a aplicarlo punto a punto. De paso, punto a punto lo vamos a hacer. Bien, entonces distribuyo el límite para 3x al cuadrado más, o sea, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Límite de 3x al cuadrado cuando h tiende a 0 más límite de 3x por h cuando h tiende a 0, perdón, y el límite de h al cuadrado cuando h tiende a 0. Nos doy cuenta aquí que cuando quiera que aparezca la h aquí se va a eliminar y va a dar 0. Entonces el resultado final de esto va a ser simplemente decir que eso va a ser igual a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, simplemente. Entonces ahora vamos a poner la función frente a su derivada. Entonces la función f de x igual a x al cubo. Entonces la derivada de esa función es 3x al cuadrado. Ya hemos encontrado esa derivada. Vamos a ir con otro ejemplo. Ejemplo 5. Derivada de x al cuadrado más 5x menos 6. Vamos a buscar la fórmula de la derivada. Ya hemos escrito la expresión de la derivada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que esta ecuación que está acá, esta función la vamos a escribir aquí donde dice f de x, pero lo vamos a introducir dentro de un paréntesis. Vamos a poner acá la función tal como está dentro de un paréntesis. Pero aquí también la vamos a copiar así mismo. Pero ojo, donde quiera que aparezca h, donde quiera que aparezca x, yo voy a poner x más h. Entonces vamos a poner aquí x más h, x más h. Y acá también en el 5 voy a poner otra expresión, otro x más h. X más h. Donde quiera que aparezca, voy a poner esa cantidad. Pero en el ejemplo anterior nosotros vimos ya a qué es igual esa expresión, la cual vamos a buscar ahora. Entonces volvemos y escribimos esta parte así, igual está como está. Entonces x más h al cuadrado, como hicimos en el ejemplo 3, acá, eso va a ser igual a x al cuadrado más 2xh. Acá ese 5 va a multiplicar y vamos a tener 5x más 5h. Vamos a multiplicar 5 por x, 5 por h, menos 6. Acá ese menos va a afectar a x al cuadrado y vamos a tener x negativo. También acá ese menos va a afectar al 5, vamos a tener menos 5x. Y ese menos va a afectar a este menos 6, vamos a tener más 6. Volví, copié todo igual. Entonces me doy cuenta aquí que x al cuadrado y x y menos x al cuadrado se pueden restar. Es decir, que puedo eliminarlo, x al cuadrado y x. Entonces acá se va a eliminar este y voy a eliminar este que está acá. O sea, porque me da 0. Ahora también, vamos a quitar este paréntesis aquí que no va. Ya. Y aquí tampoco va. Entonces vamos a tener ahora. Entonces aquí, este paréntesis tampoco va. Espera un momentito. Ni este más. Ya porque se eliminaron ya. Entonces 6 menos 6. Okay, 6 negativo y 6 positivo. Ahí va a ser 0 también. Vamos a eliminarlo aquí. Y vamos a eliminarlo acá. Pero 5x y 5x negativo también se pueden eliminar. O sea, porque me va a dar 0. También lo cancelo.
Entonces, x al cuadrado y negativo x al cuadrado, 0. No se pone. 5x y menos 5x, 0. Ya se elimina. Y negativo 6 más 6, 0 también y no se pone. Entonces acá vamos a hacer igual que ahorita, vamos a eliminar las h a través de la cancelación. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuevamente y vamos a pegar acá. Bien, entonces al pegar aquí vamos a simplemente quedarnos con el numerador y ya. El numerador básicamente. Porque no nos interesa más nada ya. Vamos a borrar aquí y vamos a poner aquí. Entonces aquí se fue el 2. Entonces aquí tenemos 2h, 2xh más h al cuadrado. Entonces vamos a tener acá esa expresión. Aplicamos entonces el límite de la suma a cada uno de ellos y luego buscamos el límite. Entonces distribuimos el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Tenemos el límite de 2xh más límite h al cuadrado más límite de 5h cuando h tiende a 0. Luego entonces lo que vamos a tener acá es que donde quiera que haya h va a ser 0. Y acá, como es el límite de una constante, bueno, no, espérese, todavía no se ha dividido, perdón. Acá h se elimina y te va a quedar h, solamente h. Acá h al cuadrado y h te queda h elevado a la 1. Vamos a... Y aquí 5h se elimina h con h, te va a quedar simplemente h. Y vamos a hacer lo mismo, pero sin las h, sin la, como estaba expresado ahorita. Entonces vamos a distribuir el límite. Y vamos a tener aquí. Bien. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de 2x más el límite cuando h tiende a 0 de h más el límite de 5 cuando h tiende a 0. Aquí tenemos una constante. ¿Cómo yo sé que una constante? Bueno, porque h no está y h es el número que va a tender a 0. Entonces, como no está, lo que se hace es que simplemente donde quiera que haya h va a ser igual a 0. Solamente aquí hay h. Entonces, por tal razón, la derivada de esa función va a ser simplemente 2x más 5. Porque acá es el límite de una constante. Aquí es el límite de una constante, aquí el límite de una constante, que es igual a la misma constante. Pero tú dirás, pero hay x. No, lo que pasa es que se convierte en constante automáticamente, no sea la variable que se va a sustituir. La que se va a sustituir por h es la h. Por 0 es la h, no la x. Entonces se vuelve una constante. Entonces escribimos la ecuación original, que es esta. Y al lado vamos a escribir la otra. La otra ecuación, que es x al cuadrado más 5h. Entonces ahí tiene su derivada. X al cuadrado más 5x menos 6, la derivada de 2x más 5. Luego veremos una forma más sencilla de nosotros realizarlas. El ejemplo 6 es la raíz de x. Escribimos la ecuación de la derivada, que es la expresión de la derivada, y lo que hacemos es que donde quiera que aparezca raíz de x, o sea, donde quiera que aparezca la x, vamos a sustituirla por x más h. En este caso de acá. ¿Sí? Vamos a escribirla ahí y vamos a escribir x más h. Ya la tenemos ahí escrita. Y de este lado, como es f de x, es lo mismo, se pone así mismo. Siempre va a ser así. Siempre acá se va a poner la expresión que está aquí. Si dice raíz de x, si dice 5x, cualquier expresión que esté ahí siempre se va a poner aquí de este lado. Y acá donde quiera que aparezca la x, se va a poner x más h. Luego de eso nos damos cuenta que no hay forma de nosotros cancelar ni de hacer nada. Pero hay una operación matemática denominada racionalización, la cual consiste en multiplicar por la expresión radical, por el conjugado de la expresión radical. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a buscar un por acá, sino de por. Y vamos a escribir la misma expresión que está acá como numerador. La vamos a escribir. Vamos a ponerla acá y vamos a ponerla acá en el denominador también. Con la diferencia que aquí vamos a poner más y aquí vamos a poner más. Si nos damos cuenta, es la misma expresión, es como multiplicar por 1. Raíz de x más h más raíz de x sobre raíz de x más h
más raíz de x es lo mismo, entonces es como si fuera multiplicando por 1. Cuando nosotros multiplicamos aquí raíz de x más h menos x menos raíz de x por raíz de x más h más raíz de x, eso es simplemente, el resultado de eso va a ser simplemente esta expresión al cuadrado y esta expresión al cuadrado. Vamos a copiar esta parte de acá para que podamos observar. Miren, aquí yo lo tengo preparado ya. Miren, aquí yo tengo esta expresión. Esto se llama un producto notable también. Ya hemos visto tres productos notables. El primer producto notable que nosotros vimos fue el que decía el del cuadrado de la suma y después vimos el del cubo de la suma de dos cantidades. Entonces acá, esa raíz de x más h menos x lo va a representar el primer paréntesis. Vamos a escribirlo y a copiarlo nuevamente para que puedan ver, puedan verificar de qué me refiero. Entonces, a más b va representado por, vamos a suponer por este, a más b. Lo escribo ahí. Entonces, a menos b va a ser representado por este que tiene menos. Podrían haberlo hecho normal, así, porque el orden de los factores no altera el producto. Se lo pongo acá. Ahí. Entonces, me está diciendo que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, si yo elevo la primera cantidad, que es raíz de x al cuadrado, raíz de x al cuadrado, acá al cuadrado, vamos a introducir y elevo raíz de x al cuadrado también, vamos a tener lo siguiente. Raíz de x al cuadrado, aquí no está la b. Vamos a tener esa cantidad. Entonces, esa expresión acá, ese 2 con esa raíz se eliminan y simplemente me va a quedar de este lado x más h menos x. Entonces, esa cantidad la escribo acá. Entonces, vamos a escribir eso acá me dio esa cantidad. Entonces, vamos a escribir nuevamente todo esto por acá. Vamos a copiarlo aquí. Y vamos a tener que esta cantidad de acá arriba totalmente se puede eliminar todo absolutamente aquí. Y acá lo que hacemos es que vamos a multiplicar. Entonces vamos a eliminar esta expresión. Toda la expresión. Ahí. De aquí. Acá simplemente me va a quedar x más h. Lo voy a escribir aquí. Y de este lado, cuando yo multiplico h por esta cantidad, lo puedo dejar tal como está. Vamos a cortarlo de ahí y lo vamos a poner aquí dentro de un paréntesis. Ya, y esta parte aquí se queda nula, se elimina. Entonces, podremos darnos cuenta acá que lo que acabo de hacer es que a multiplicar raíz de x más h menos raíz de x por raíz de x más h más raíz de x, lo acabo de hacer acá y me da x más h menos x, velo acá. Y aquí h multiplicado por esta cantidad, lo que hago es que pongo la h frente a un paréntesis. Y ya, simplemente. Continúo. Entonces, como podrán darse cuenta, aquí vamos a copiar de nuevo. Y vamos a tener acá que x menos x te da 0. Entonces vamos a eliminarla. Te va a quedar simplemente h. Pero me doy cuenta también que esa h y esta h se pueden eliminar, porque se pueden cancelar. Entonces vamos a copiar nuevamente esto. Vamos a copiarlo nuevamente. Y vamos a tener aquí que esa h entre h te va a dar 1. Esa h que está acá te va a dar 1. Entonces, si aplicamos el límite, ya tú sabes que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Entonces vamos a aplicar el límite. Vamos a quitar este paréntesis. Entonces aplicamos el límite de cociente, que es igual al cociente de los límites. Bien, para no alargar tanto, vamos a decir el límite. Vamos a copiar nuevamente todo. Esta parte de acá. Y la vamos a poner aquí tal como está. Así mismo. Y esa parte del límite aquí
la vamos a poner en el numerador y la vamos a poner acá en el denominador. Pero vamos a aprovechar y vamos a distribuirla de una vez para brincar un pasito. El límite de la suma es igual a la suma de los límites. Como podrán darse cuenta acá, el límite cuando h tiende a 0 de 1, o sea, el límite de una constante es la misma constante. Es decir, que nosotros aquí vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener aquí 1. Vamos a tener 1. Porque el límite de una constante es igual a la misma constante. Acá de este lado, la h0 se elimina la h y me va a quedar raíz de x. Ponemos entonces raíz de x. Más, como acá no hay h, como si fuese el límite de una constante, que da igual. Entonces también te va a quedar raíz de x. Entonces al final el resultado va a ser igual a lo siguiente. 1, entonces raíz de x más raíz de x me da 2 raíz de x. 2 raíz de x. Entonces ahí tenemos las dos, ahí tenemos la derivada de la función. Vamos a copiarla aquí. Acá tenemos que eso va a ser igual a esta cantidad de acá. Ya. Entonces vamos a buscar la función original, la cual es raíz de x. La copiamos, venimos aquí y la pegamos. Y aquí vamos a tener la función original y su derivada. Ahí la tenemos. Existe una forma más sencilla de hacerlo, pero si yo te pido que busques la derivada aplicando la definición del límite o esta definición, tú la hallas así. Pero en la próxima vamos a presentar algunas reglas de la derivada y va a ser más sencillo hallar la derivada. ¿Ok?